Y tal como se los comenté al inicio, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de urgencia que destinará 348 millones para la compra de fertilizantes y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria. Se trata de un decreto de urgencia que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022. ¿Es esta una buena aproximación al problema? ¿Es esta una solución para el mediano plazo? Nos acompaña esta noche un especialista, Laureano del Castillo. Él es de CEPES y quién mejor que él para poder hablar en torno a un tema tan complejo y con tantas aristas. Laureano, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a usted y a todos sus televidentes. Cuénteme en líneas generales qué le ha parecido esta decisión tomada por el Ejecutivo respecto a la compra de 348 millones de soles para comprar fertilizantes. ¿Qué le ha parecido, Laureano? Me parece una medida importante, valiosa, pero por otra parte limitada por el poco monto, tardía, ¿no? Y parcial. ¿Por qué digo esto? Porque si dividimos los casi 349 millones de soles que se ha anunciado por el decreto de urgencia, que todavía no lo veo publicado en el peruano, entre los 2.200.000 agricultores que, de acuerdo al censo del 2012, es decir, de hace 10 años, conformaban nuestra agricultura, pues sale aproximadamente 150 soles por cada uno. Digo que tardía porque esto va a tardar, porque el decreto está autorizando la compra y, como usted me ha dicho, esto va a durar hasta diciembre. En realidad lo que se ha anunciado es que las compras se van a hacer hasta agosto. Hay que ver primero cuándo llegan y, en segundo lugar, como han advertido otros expertos, cómo se va a distribuir. La recomendación es que la distribución siguiera las pautas como siguen los insumos químicos, es decir, a través de mecanismos particulares. Se anuncia que lo va a hacer Agrorural, que lo va a hacer a través de organizaciones, pero las organizaciones no cubren todo el espectro, ¿no? Hay cooperativas agrarias, pero son ya pocas. Recordemos que la mayoría de las que fueron formadas durante la reforma agraria se han disuelto. Hay comunidades campesinas, sí, pero ellas muchas veces están alejadas y no tienen mayor mecanismo de conexión. Y las juntas de usuarios, que yo diría son lo más dinámico, sobre todo en la costa. Pero hay muchas menos juntas de usuarias en la sierra y menos todavía en la selva. Entonces, ¿cómo llegar con este producto? Por eso digo que es limitado, que es tardío. Es tardío. Para esta emergencia es preferible algo a seguir en la indefinición de las declaraciones. No, claro. Desde meses, ¿no? Ahora, ¿cuántas toneladas de urea se necesitan para una campaña agrícola anual, aproximadamente, Laureano? Bueno, eso es variable y en realidad varía porque el flujo es un flujo que se distribuye a lo largo del año y las compras mayores se hacen al inicio del año, se hacen los 3 primeros meses del año y ya estamos, como todos saben, a mitad de mayo, ¿no? Entonces, hasta que esto se cumple, habrá que ver cuánto tiempo pasa. Por otro lado, hay que ver que las necesidades no son uniformes, no todos los sembríos, todos los cultivos usan las mismas cantidades y proporciones, entonces habrá que ver esto. Entonces, yo decía que es limitado, es un primer paso, pero tiene que complementarse con otro. Ya el ministro se anunció, y esto fue también muy criticado, que se iba a pasar de las 20.000 toneladas de extracción de fondo de islas a 100.000 toneladas, prácticamente depredando este recurso que tarda años en formarse y que, como él mismo dijo, iba a servir para 150.000 hectáreas, si no me falla la memoria. Entonces hay que tomar varias medidas. Esta es una primera y por eso digo, es parcial. Hay que pensar en otras medidas. Hay que transparentar además dónde, a quién y cuándo se van a hacer las compras. Pero ya digo, en la inercia que hemos tenido, esta cantidad de declaraciones, como recordaba Clímaco Cárdenas en unas declaraciones hace unos días, bueno, ya es positivo, ya tenemos un decreto, faltan otras. Ahora, mucho apoyo. Laureano, usted lo ha mencionado, la urea se irá entregando paulatinamente a organizaciones de productores, a juntas de regantes, juntas de usuarios, ¿no es cierto? Pero ponen como condición que sean organizaciones inscritas en registros públicos. Yo quería preguntarle a usted, que conoce el mundo del campo, si la mayor cantidad de organizaciones agrarias están inscritas en SUNAR.
Pues no, y recuerde usted que muchas veces cuando se discute sobre desarrollo rural, se habla de que un gran problema para promover el desarrollo en el campo es que los agricultores, estos más de 2 millones de agricultores, están dispersos. Claro. Y que se requiere por ello promover la asociatividad. Claro. Es cierto, hay juntas de usuarios, de riego básicamente, algunas cooperativas, sobre todo cafetaleras, cacauteras y otros más, pero en muy pequeña medida. Y hay más de 6.000 comunidades campesinas, alrededor de 1.500 comunidades nativas, pero no todas están inscritas, o si están inscritas, no todas tienen sus directivas inscritas. Así es. Entonces ahí vamos a tener un problema. Y el otro tema que no está claro, lo dijo el presidente del Consejo de Ministros hace unos días, se va a hacer la compra y se va a vender a un precio social. ¿Cuánto es el precio social? Porque verga que Conveagro está pidiendo que se venda a menos de 100 soles el saco de urea, cuando su precio está arriba de los 270 soles. Claro. Entonces, ¿el Estado va a subsidiar esa diferencia? Considerando que el petróleo sigue en alza, que siguen habiendo dificultades en el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que falta información para ver cómo va a funcionar este decreto, pero insisto, es una primera medida y en ese sentido saludamos que se haya roto pues esta inercia de tantas semanas y meses, porque esto fue anunciado a fines del año pasado. Sí, claro, no, imagínense. Ahora, Laureano, y me preguntaba también si habrá stock en el mercado internacional, porque así como nosotros, deben haber otros países también interesados en la compra del fertilizante. Sin duda alguna, y sabemos que ya hay países como India que han dicho no vamos a importar más fertilizantes, lo vamos a guardar para nosotros, para eso que se llama seguridad alimentaria, claro, ¿no? Y nosotros repetimos en normas, pero que poco aplicamos. Los países grandes, Estados Unidos, los europeos, Japón, se han preocupado mucho por su seguridad alimentaria. En las décadas anteriores hasta han comprado enormes extensiones de tierra en países del tercer mundo. Es verdad. Simplemente decimos, no, hay que trabajar por la seguridad alimentaria, pero poquísimo hemos hecho, y lo vemos ahora en momentos como este, que estamos ante el panorama preocupantísimo de tener una crisis alimentaria muy severa en el país. Y en este contexto del que estamos hablando, yo imaginaría que la organización, la institución que se encargue de la compra y de la logística del reparto del fertilizante tiene que ser una organización muy activa, muy bien instalada para poder acometer semejante esfuerzo. Yo quería preguntarle si Agrorural cumple ese perfil. No ha asumido una tarea similar a esta, y estamos viendo, como usted lo acaba de mencionar, que se trata de un tema muy complejo. Hay que tener algo de experiencia con esto. Y por otro lado, en la nota de prensa que ha circulado el Ministerio de Desarrollo Agrario, veo que se va a distribuir escalonadamente en función del tamaño de las parcelas, pero esto es un tema complejo, ¿no? Hay que ver cómo se va a hacer, y yo creo que hay experiencia que no se puede adquirir de la noche a la mañana. Entonces, no pueden repetir en este caso que hay una urgencia tan grande. Estamos aprendiendo, porque la urgencia y el riesgo, como digo, de que tengamos en semanas o meses una hambruna en el país es muy grande como para jugar con esto. Y además son fondos públicos, ¿no? Son fondos públicos de los que habrá que rendir cuentas, como parece decir el decreto de urgencia, que, como digo, todavía no he podido revisar. Laureano, usted menciona la palabra hambruna, y es una palabra que tiene una carga enorme y una carga que asusta mucho. Cuando usted habla de hambruna, ¿se refiere a que vastos sectores de nuestro país no van a tener que comer? ¿De eso estamos hablando, Laureano? Estamos hablando de eso, porque todos sabemos que por distintas circunstancias, la subida de los insumos agrícolas, la subida de los combustibles, la subida del dólar, la subida de la importación, de los precios de importación de alimentos como el trigo, la soya, etcétera, los alimentos han subido. Las amas de casa lo saben, que van al mercado todos los días. Y los alimentos que consumimos básicamente se producen en el campo. Si los agricultores no pueden financiar los fertilizantes para producir de manera óptima o como lo han venido haciendo, lo que vamos a tener son
cosechas más pobres, menor productividad, menor producción, y por la ley de la oferta y la demanda, a menos cantidad ofertada, mayor es el precio, con lo cual tenemos trastornos palos y entonces el riesgo es muy grande. Y además de los propios productores, que ya esto lo hemos venido diciendo durante todo el periodo de la pandemia, ellos han venido soportando con su esfuerzo y sus pocos recursos la producción agraria y no nos han fallado, pero todo límite, ¿no? Su chanchito, digamos así, ya lo reventaron hace tiempo. Claro. Y si no se palía esto, entonces la producción va a ser mínima y penosamente los niveles de desnutrición, los problemas que estamos viendo con las ollas comunes, se van a generalizar y la desnutrición que afecta sobre todo a los niños, por supuesto, nos vamos a pagar en los próximos años y décadas. Laureano, si este plan no funciona, si no conseguimos la urea en el mercado internacional, si el sistema de reparto es pobre y no alcanza los objetivos, ¿cuál sería el plan B? El plan B, lamento decir, tendrá que ser salir al mercado internacional a comprar alimentos. Y si, como hemos dicho, todos los países tienen problemas similares y todos están preocupándose por su seguridad alimentaria, el stock, la oferta de alimentos para vender, para importar, se reduce y los precios aumentan. Y como digo, con la inestabilidad económica que tenemos en el país, la cosa es preocupante. Esa, digamos, es el plan B, el panorama que se puede abrir si es que no se atiende y se complementa este decreto de urgencia con otras medidas igualmente urgentes, porque ya hasta el Congreso ha dado una ley declarando en emergencia y buscando hacer una campaña alimenticia. Como el mismo Congreso reconoció, era una norma declarativa. Como decía un antiguo presidente del Perú, se requieren hechos y no palabras. Ok. Una última pregunta, porque el tiempo me gana, Laureano, y se lo pregunto desde la ignorancia más absoluta. Yo entiendo que el valor de la urea está en la cantidad de nitrógeno que le puede otorgar a la tierra y por lo tanto eso impacta en la producción por hectárea. ¿Qué otro fertilizante se aproxima a esa carga de nitrógeno que nos puede ofrecer la urea? En realidad poco, y eso es precisamente lo que hace que nuestra agricultura convencional, que así la denominan los expertos, en contraposición con la agricultura orgánica o agroecológica, señalan que hay una dependencia ahí muy grande de este fertilizante. Hay otros fertilizantes que proporcionan otro tipo de sustancias que las plantas necesitan, porque igual que nosotros, los seres humanos, las plantas son seres vivos y necesitan una sustancia. No hay nada que pueda reemplazar en lo inmediato. Y podemos combinar algunas cosas, pero eso supone también un aprendizaje y enseñarle, digamos así, a los agricultores cómo suplir la urea con una combinación de otros fertilizantes, incluyendo los orgánicos, pero también la planta necesita, como todo ser vivo, necesita también un proceso de adaptación. Entonces, como escribimos en la revista Agraria y lo pusimos en la portada hace algunos días, estamos frente a una tormenta perfecta. Totalmente. Y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que ha trabajado cosas muy interesantes, ¿no puede ser un aliado fundamental en esto, Laureano? Lamentablemente, desde los años 90, todo lo que ha sido investigación agraria fue prácticamente desmantelado. No le puedo creer. Se ha reconstruido algo, incluso se privatizaron las estaciones experimentales. Entonces, hay mucho que recuperar aquí, y aquí hay una responsabilidad del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales. Seguro. Porque ellos no pueden ponerse de perfil a decir, esto lo tiene que arreglar el gobierno nacional. Porque si miramos la Constitución, una de las responsabilidades de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, es promover el desarrollo local y regional. Y entonces no pueden hacerse los suecos frente a una realidad predominantemente rural que hace parte de lo que llamamos regiones, que no son otra cosa que los departamentos. Laureano, siempre tan claro, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender la dimensión de este problema, que no es un problema pequeño ni menor, es un problema que hay que atender con inteligencia y quizás también con mirada de largo aliento. Muchísimas gracias, Laureano, un abrazo.
A ustedes, Carlos, y muy buenas noches. Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, ha estado con nosotros de CEPES. Hay que tener mucha atención a lo que dice Laureano porque el tema no es menor, ¿eh? Si la campaña agrícola de este año no resulta, la comida del 2023 no va a estar en las mesas, ni en las ciudades ni en el campo. Y usa la palabra hambruna, que es una palabra tremendamente grande, ¿no es cierto? Y fuerte. Pero de eso estamos hablando, en el contexto internacional en el que estamos y en la situación que estamos viviendo.